3, 2, 1, al aire. Acción Ciudadana. Yo nací en Colombia, soy indio, soy negro y blanco. Mestiza mi raza, soy alegre, amable y franco. Yo vivo en los valles, en el llano y las montañas. Soy del mar Caribe, del Pacífico que amaña. Dios me trajo aquí, por eso yo lo bendigo. Y hoy te canto así, para compartir contigo las cosas bonitas de mi tierra colombiana, mi patria querida, y vengas a visitarla. Un muy afectuoso saludo en esta nueva oportunidad para nuestra acción ciudadana. Esta obra musical es Nací en Colombia. Su cantautor, Miguel Osorio. Ellos son Corazón. Yo soy Nelson Julián Villamizar y hoy traigo para ustedes en esta novena ruta constitucional por la paz, la justicia y la equidad, un trayecto en el que recorreremos de los artículos 50 al 54 con la conducción del doctor Carlos Alberto Parra Duzán, quien además de ser el director general del INSI, es un abogado constitucionalista, doctorado en la Universidad Carlos III de Madrid, España, y con 21 años de experiencia en la cátedra de Derecho Constitucional, tanto de la Universidad del Rosario como la Universidad Sergio Arboleda. Bienvenidas y bienvenidos. Acción Ciudadana. Qué bello es mi país. En la reconstrucción de memoria, en los anteriores programas venimos recordando aquellos hechos, circunstancias, la mayoría dolorosas, que desembocaron finalmente en la Asamblea Nacional Constituyente, donde juristas, profesionales de todas las áreas del saber, de la ciencia, del conocimiento humano y también de todas las tendencias ideológicas se reunieron por elección popular, 72 con voz y voto y 2 con voz pero sin voto, que representaban a grupos guerrilleros en transición a procesos de paz. Los representantes del M-19 ya habían finiquitado ese proceso y ya eran ciudadanas y ciudadanos con una nueva oportunidad. Y en esta ocasión, en la Asamblea Nacional Constituyente, igual que los liberales, los conservadores, los grupos religiosos, los deportistas, los artistas, todos los representantes de la colombianidad se unieron para darle vida a nuestra constitución política. En este recuento de memoria o reconstrucción de memoria, quiero compartir con ustedes los audios que reconstruyen el atroz atentado contra el edificio del DAS. Y tenemos la oportunidad, gracias a un medio de comunicación alternativo de la ciudad de Cartago, Cartago al Día, de hacer esta reconstrucción. Los dejo con el audio de este atentado contra el edificio del DAS. La mañana del 6 de diciembre de 1989,
Una gigantesca explosión retumbaba en todo el país y la noticia le daba la vuelta al mundo. Lugartenientes de Pablo Escobar, por órdenes suyas, lograron hacer estallar un bus contra el edificio del DAS. El vehículo, camuflado con símbolos de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá, fue cargado con 500 kilos de dinamita. Sin embargo, contra quien iba dirigido el atentado, salió vivo y sin un solo rasguño. Por cosas del destino, había salido del edificio minutos antes. Y si a eso le agregamos una serie de circunstancias colaterales que rodean el problema del narcotráfico, hacen aún más preocupante la situación colombiana. Están sirviendo como elementos coadyuvantes para que la gente se dé cuenta hacia dónde hay que ir y qué es lo que tienen que hacer si es que pretendemos tener un Colombia que se ajuste a nuestras expectativas y a nuestro... El general Miguel Maza Márquez fungía como director del DAS desde una oficina que estaba blindada. Era un verdadero búnker impenetrable, ubicado en uno de los últimos pisos de la estructura, por lo que Escobar Gaviria decidió que la mejor manera de acabar con él era volar el edificio entero, sin importar los daños colaterales. Cientos de víctimas inocentes. El saldo total, 63 muertos y 800 heridos. 215 oficinas de juzgados, 70 fiscalías y 15 bancos en Palo Quemado fueron arrasados. Además, 300 empresas se vieron afectadas. Pablo Emilio Escobar Gaviria encomendó a John Jairo Arias Tascón, uno de sus sicarios más cercanos, encargarse de adelantar la acción. Con recursos ilimitados, alias Pinina y su gente consiguieron los explosivos en Ecuador y los trasladaron a la capital del país por Nariño, El Valle y el Eje Cafetero. Al llegar a Cundinamarca, en una población cercana a Bogotá, el vehículo fue preparado y reforzado en su chasis para soportar el peso de la carga. La onda expansiva alcanzó un radio de casi 10 manzanas, destruyéndolo todo. El narcotraficante había sembrado el terror en el corazón industrial y financiero de Bogotá. Eran tiempos en que Escobar consideraba a Miguel Maza Márquez su peor enemigo. Años más tarde, paradójicamente, quien tenía como misión llevar al líder del cartel de Medellín a la cárcel, terminó en ella. En noviembre de 2016, el exdirector del DAS fue encontrado culpable. De acuerdo a la justicia colombiana, entregó a la muerte al candidato presidencial Luis Carlos Galán, asesinado por sicarios en un acto político el 18 de agosto de 1989 en Soacha y sentenciado a 30 años de prisión por la Corte Suprema de Justicia. Una herida profunda que aún le duele a Colombia. Este fue un informe de Harold Mauricio Rayo. El invitado del día. En las anteriores entregas de Acción Ciudadana, con la conducción del doctor Carlos Alberto Parra Duzán, hemos recorrido hasta el artículo 49 en la anterior edición, igual con los catedráticos constitucionalistas, el doctor Armando Noboa García, expresidente del Congresito o Comisión Nacional Legislativa, exmagistrado del Consejo Nacional Electoral, y el doctor Camilo González Pozo, exministro de Estado en el Ministerio de Salud y actual director de INDEPAZ, Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz. Con ellos hemos recorrido, igual que con Vera Grave, exmilitante del M-19, de la comandancia, única mujer del comité o del comando central del grupo insurgente M-19, y posteriormente congresista, representante de la Cámara y senadora en 2 procesos, y actual
directora del Observatorio de la Paz para Colombia. Con ellos hemos recorrido estos 49 artículos de nuestra Constitución. Hoy continuaremos hasta el artículo 54, abrazando esta Carta Magna, donde en gran medida se depositan los sueños, las ilusiones, la esperanza de construir una mejor sociedad. La palabra la tenemos todas y todos, y el querer de este programa de acción ciudadana es brindar elementos para que nos acerquemos en estos 30 años a nuestra constitución política y sepamos que es uno de los bienes más preciados, tal vez el máximo patrimonio social que tenemos las ciudadanas y ciudadanos de la República de Colombia. Continuamos con el doctor Carlos Alberto Parra Duzán. En este recorrido por nuestra Constitución viene la siguiente estación, que es el artículo 50. Lo escuchamos en la voz de Luis Gabriel González Naranjo. Artículo 50. Todo niño menor de 1 año que no esté cubierto por algún tipo de protección o de seguridad social tendrá derecho a recibir atención gratuita en todas las instituciones de salud que reciban aporte del Estado. La ley reglamentará la materia. Bueno, como yo le decía a Nelson, aquí está pues la salud de los niños y la salud de los niños menores de 1 año, que el Estado debe garantizar gratuitamente, se le debe atender a todos los niños menores de 1 año en todos los establecimientos de salud donde el Estado tenga participación, donde el Estado aporte recursos públicos. No se le puede iniciar la atención a un niño por su origen o por su nacionalidad o porque no tenga EPS. Es un poco como hemos venido viendo, que está como todos los grupos etarios, ¿no? Como etarios de etapa de la vida, los adultos, la discapacidad, los niños, los jóvenes, y ahora llegamos a esto, digamos, a la atención en salud a la primera infancia o a los niños menores de 1 año, que desde luego se le debe reconocer su atención, su tratamiento. No se puede negar sobre pretexto de que no está pagando, de que no tiene un carnet. Eso lo prohíbe la Constitución, y por eso pues es tan importante el derecho a la salud y el derecho a la salud de los niños. La Constitución ha sido muy prolija, muy rica, muy generosa con los derechos de los niños. Digamos que los derechos de los niños es un derecho fundamental y siempre va a proceder la tutela, incluso para los constitucionalistas. Puso en dificultades tanto en este artículo, en este artículo no tanto, pero combinando este 50 con el artículo 44, puso en dificultades a los jueces, porque uno lee el listado de los derechos de los niños y habla hasta el derecho al amor. Entonces no dice, pero ¿y cómo le garantizo, cómo le obligo yo a través de un fallo que hay que amar al hijo, a los niños? O pues hay unos derechos como intangibles, como ya muy pues, de la relación familiar, pero aquí nos puso en esta dificultad, incluso muy contextualizado, porque se aprobó en estos días la ley que prohíbe la chancleta. Se acaba de aprobar la ley, mejor dicho, que se prohíbe castigos a los niños de parte de sus padres. Ya es una ley pues que anteriormente se tenía como un régimen duro, de pronto para corregirlos una palmada o una chancleta en la cola, en la pierna. Eso está prohibido ahora por ley. Entonces pues va muy en camino como se van abriendo los derechos de los niños, ¿no? Que cada vez más es garantista la Constitución, protege a los niños, y este artículo 50 es fiel reflejo
de esa protección que quiere dar la Constitución a todos los niños en general y sobre todo a estos niños dentro de su año de edad en cuanto a la salud, que no se le puede sujetar en su tratamiento o amarrar o depender el tratamiento de que si pueden pagar, porque precisamente lo que dice la Constitución es que debe ser gratuito para los establecimientos donde el Estado aporte. Entonces yo me imagino que se habla más como de clínicas o hospitales del Estado, ¿no? Porque dice justamente lo condiciona a eso, donde hay un aporte de parte del Estado. Entonces yo me imagino que no se refiere a las clínicas totalmente privadas, sino a los hospitales donde el Estado tiene aporte, pero va totalmente en sintonía de los derechos de los niños, que es uno lo encuentra, digamos, en todo momento, tanto en la sentencia de la Corte como en los derechos de los niños y en la legislación, digamos, una protección, así como las mujeres, que ha venido como muy en gran desarrollo los derechos de las mujeres, incluida la ley de María Elvira Cel, y digamos todos los derechos de las mujeres se han ido ganando en escala salarial, la ley de cuotas, todo el recorrido. Igualmente en los niños también lo encontramos como en este artículo 50, Nelson. Y se busca que prevalezca los derechos de los niños sobre todos los demás derechos, siempre dándole prioridad a la atención a los niños por parte del Estado. Correcto, así es. Ahora llegamos al artículo 51. Artículo 51. Todos los colombianos tienen derecho a vivienda digna. El Estado fijará las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y promoverá planes de vivienda de interés social, sistemas adecuados de financiación a largo plazo y formas asociativas de ejecución de estos programas de vivienda. Bien, el artículo 51 es el derecho a la vivienda digna. Y es que definitivamente, pues como les digo yo, aquí están los derechos de contenido social, económico o cultural. Pues la vivienda no es un derecho social, o sea, pues sí hay vivienda de interés social, así se llama el programa, pero las viviendas son uno de los derechos de contenido económico, o sea, no es que, claro, todo el mundo tiene derecho a comprar una vivienda, o a tener su vivienda. De hecho es uno de los sueños de los colombianos, tener su propia vivienda, pero como es de contenido económico, o sea, tiene un costo. Por eso es que el Estado tiene que garantizar vivienda de interés social, fórmulas de pago a largo plazo. También hemos tenido programa de vivienda gratis sobre las 1000. En el anterior gobierno hubo un plan de 1000 viviendas gratuitas que se entregaron. Yo no conocí bien el mecanismo de selección, pero esas viviendas se entregaron de manera gratuita. Y así, digamos que lo que se quiere en la segunda generación de derechos es que el Estado coadyuve, contribuya, colabore para la garantía de estos derechos de contenido económico, como la salud, como la vivienda, y que la vivienda sea digna, ¿no? Porque decían que pues hay unas cajas de bocadillos, unas cajecitas tan chiquitas y tan unas condiciones que no son dignas. Entonces, pues finalmente es una demanda que se tiene al Estado, y por eso siempre el Estado ha tenido, pues a veces da un subsidio, a veces dan hasta dos subsidios, pues habría que determinar las condiciones, ¿no? Porque no se le da subsidio a todo el mundo, sino tiene que ser de cierta condición económica, cierta población vulnerable, generalmente buscar el conjunto donde están otorgando estas viviendas de interés social. Incluso ahora que salió una nueva ley, esto es muy pertinente, se me escapa el número, me parece que la 2079, sobre digamos que haya un porcentaje de viviendas accesibles para personas con discapacidad, sobre todo discapacidad física, para que puedan acceder y que no le quede por allá en un tercer piso el apartamento sin ascensor, porque estos proyectos generalmente se tienden a ser baratos. Entonces, digamos, se hacen hasta de 4 pisos que más o menos uno alcanza a subir caminando. Digamos que hasta ahí puede ser prudencial.
y sin el uso del ascensor, y pues viviendas bien para vivir, pero nada lujosas. Entonces digamos que este es un derecho que pues en todos los países se promueven. Claro está que eso lo comentaba yo y lo he leído, que es curiosísimo. Por ejemplo, en Alemania no se prioriza, en los países europeos no se prioriza tener vivienda propia, ¿no? O sea, hay muchos que dicen, no, mire, usted con lo que va a pagar, claro que haya una vivienda puede valer 1.000.000 euros, con lo que va a pagar más bien trabaja esa plata, o pues la mayoría de gente dice, no, pero ¿para qué quiero embarcarme en un proyecto tan costoso, 1.000.000 euros, cuando lo pueda tener? Entonces finalmente la gente se desamarra de que tienen que tener de vivienda propia, cuando dicen, no, yo la tengo en arriendo y no, me desentiendo del predial, de los impuestos de la casa, y yo pago un arriendo y ya lo tengo presupuestado. Pero el sueño típico de un colombiano, de un deportista que gana una competencia, de alguien que gana una lotería, es comprar vivienda. O sea, mejor dicho, tener vivienda es uno de los sueños en Colombia. No sé si, pues no sé, pero eso es como de todo colombiano de clase media, siempre el sueño de su vida es tener su casa propia. Pues incluso hay otros modelos. Se establecen hasta máximas como que tener casa no es ninguna riqueza, pero no tenerla sí es mucha pobreza. Yo me acuerdo de cuando fuimos a Inglaterra con los deportistas paralímpicos, me explicaban que hay unos modelos de comprar casa hasta 50 años. O sea, dicen, no, pues usted tiene 30, más o menos se le vende esa casa, digamos, para que la use durante 50 años. Pero no es para toda la vida, sino por un tiempo que es estimado por el resto de su vida, por lo menos. Entonces, pues no es de manera definitiva, porque pues finalmente uno no se va a quedar con su casa, o sería como para la herencia, ¿no? Entonces, sí, este derecho pues es muy importante para los colombianos, está en la Constitución, tiene contenido económico, y por eso siempre hay proyectos de vivienda de interés social, porque sí, para comprar vivienda para la clase media o media baja, hablando de clases, ¿no? Pues que eso también está estratificado, suena feo, pero está así estratificado. Incluso en Colombia todas las ciudades están divididas, eso no pasa en todas las ciudades del mundo, están divididas por estratos sociales, digamos 6, 5, 4, 3, 2, y jurídicamente los 3 de arriba subsidian a los 3 de abajo, digamos, así está de todo, y es una obligación bajo el principio de la solidaridad, es a subsidiar. Vamos, uno se puede ir, Nelson, a la Candelaria en el centro, que es estrato 1, y tiene todos los museos y la parte histórica, y ese estrato 1 es muy barato, los servicios, y muy bonito también de vivir ahí. Hay gente que vive, le gusta, digamos, el centro para vivir, y chévere, porque los servicios salen pues baratos, o hay muchas de las torres que construyó Salmona, las torres del parque, esas quedaron por patrimonio, no sé si por ser declaradas patrimonio como cultural, son estrato 1. No porque en sí la Macarena sea de estrato 1, sino porque antes eso se volvió mucho lujo, pero entonces por haber sido declaradas todas las construcciones de Salmona, entonces es estrato 1. Pero sí, este es un derecho muy sentido, sobre todo para los colombianos, el derecho a la vivienda. En la segunda parte de Acción Ciudadana, en esta novena ruta, o en este noveno trayecto, en nuestra ruta constitucional por la paz, la justicia y la equidad, llegaremos a uno de los artículos icónicos para las personas con discapacidad de Colombia, uno de los artículos de esos 4. El día de hoy, el artículo 54. Ya conocimos el artículo 13, el derecho a la igualdad, donde se reconoce que las personas con discapacidad somos un grupo de especial protección por parte del Estado. El artículo 47, el derecho a la salud
y el compromiso para la prevención por parte del Estado. Y hoy vamos en la segunda parte, reitero, a llegar hasta el artículo 54, con la maravillosa conducción del doctor Carlos Alberto Parra Duzán. Ya regresamos. El Parque de los Nevados imponente, el Rosario, el Coco y la Macarena, en Guavenica y Gueta, Chiviriquete, mi Barranca es su bella tierra bermeja. No me alcanzan mil canciones para contarte toda esta maravilla de mi tierra, pero si tú vayas no querrás marcharte por la magia y el amor que aquí se encierran. Yo nací en Colombia, indio, negro y blanco, mestiza mi raza, soy alegre y franco. Yo nací en Colombia, soy hecho pa'lante y mi alma la llora cuando estoy distante. Yo nací en Colombia, indio, negro y blanco, mestiza mi raza, soy alegre y franco. Yo nací en Colombia, soy hecho pa'lante y mi alma la llora cuando estoy distante. Y mi alma la llora cuando estoy distante. Yo nací en Colombia, indio, negro y blanco, sí señor. 3, 2, 1, al aire. Acción Ciudadana. Ahora en este recorrido virtual a través de INSI Radio, en este vehículo que propicia Acción Ciudadana, con un conductor de todos los quilates, de los mejores pilotos para nuestra población, como es el doctor Carlos Alberto Parra, llegamos al artículo 52 de nuestra Constitución. Artículo 52. Se reconoce el derecho de todas las personas a la recreación, a la práctica del deporte y al aprovechamiento del tiempo libre. El Estado fomentará estas actividades e inspeccionará las organizaciones deportivas cuya estructura y propiedad deberán ser democráticas. Acto Legislativo número 02 de 2000, agosto 17. Diario Oficial número 44133, del 18 de agosto de 2000, por el cual se modifica el artículo 52 de la Constitución Política de Colombia. El Congreso de Colombia decreta. Artículo primero. El artículo 52 de la Constitución Política de Colombia quedará así. Artículo 52. El ejercicio del deporte, sus manifestaciones recreativas, competitivas y autóctonas, tienen como función la formación integral de las personas, preservar y desarrollar una mejor salud en el ser humano. El deporte y la recreación forman parte de la educación y constituyen gasto público social. Se reconoce el derecho de todas las personas a la recreación, a la práctica del deporte y al aprovechamiento del tiempo libre. El Estado fomentará estas actividades e inspeccionará, vigilará y controlará las organizaciones deportivas y recreativas cuya estructura y propiedad deberán ser democráticas. Artículo segundo. El presente acto legislativo rige a partir de su promulgación y deroga las normas que le sean contrarias. Bien, ahí escuchábamos la lectura del artículo 52, que es el derecho al deporte. Qué bueno que, digamos, ya se tiene derecho al deporte. Anteriormente se hablaba digamos, si era un servicio o un derecho. Y este ha sido muy importante incluso para las personas con discapacidad, porque muchos hemos iniciado la inclusión social a través del deporte. Y aquí se incorporó en este artículo 52 el deporte como acto de educación y las distintas categorías del deporte, ¿no? Porque hay deporte recreativo, hay deporte competitivo, hay deporte, digamos que no es solo el deporte de salud, no es solamente el deporte. Incluso me gusta este artículo porque habla del deporte autóctono. O sea, de la práctica de deportes autóctonos como identidad cultural. O sea, por eso en Colombia hay torneo de tejo, que sí, yo creo que es el único país donde se reconoce pues el tejo, ¿no? El tejo, tanto a nivel recreativo como competitivo,
También hay pues el trompo. El otro día entrevistaban en la radio al campeón nacional. Bueno, y varios deportes, digamos, de estos que son nuestros, el tejo, yo no sé cuántos deportes podrán haber propios de nosotros. La coca, yo no sé si la coca haya el juego de la coca. Y a mí me parece muy importante porque cada vez se le ha dado mayor realce a este artículo 52 en la práctica institucional de Colombia, porque si ustedes recuerdan, y Nelson yo sé que lo recuerda, anteriormente existía el Instituto del Deporte, que era Coldeportes, que era un instituto. Posteriormente se transformó en departamento administrativo, y ahora último el departamento administrativo pasó a ser el Ministerio del Deporte. En esa creación de los dos últimos ministerios, éramos 16 ministerios. Me acuerdo que Uribe lo redujo o fusionó 3, me parece que era el de trabajo y salud, el de justicia y interior, y hubo otro. Después se volvieron a separar y ahora se crearon 2 ministerios más, que fue el del deporte y el de la ciencia, el de Minciencias, del Ministerio de la Ciencia, que era el anterior Instituto de Conciencias, y ya se transformó en ministerio. Entonces este ha sido muy importante porque se le ha ido dando como mayor realce, mayor jerarquía, e incluso se le ha dado como mayor una inyección económica sobre todo para los deportistas de alto rendimiento, para que tengan un respaldo económico, un sueldo. Anteriormente este era el sueño de los medallistas olímpicos, que les dieran una casa, y ahora ya hay una tabla. Me acuerdo que cuando yo estuve en el Comité Paralímpico, hay una tabla de cuánto vale una medalla olímpica, cuánto vale una medalla panamericana, cuánto vale una medalla. Bueno, eso ya está reglamentado por ley, y que los deportistas que tengan cierto rendimiento les dan un sueldo. Yo no sé si la categoría sea sueldo, una remuneración o un estímulo económico, no sé jurídicamente por dónde lo asimilarán, pero los deportistas tienen ya un reconocimiento, incluso los deportistas paralímpicos, que de eso iba a hablar. Precisamente que en esta categoría pues hablamos de los deportistas convencionales, de los deportistas tradicionales, que aquí pues el nuevo lema del Ministerio del Deporte ha sido tierra de atletas, porque incluso pues ya como descubierto que en el fenotipo digamos de la gente del Pacífico ya son atletas potenciales, ¿no? Ya digamos los afrodescendientes de talla alta, mejor dicho, ya el fenotipo le ayuda para que tenga un buen desarrollo en ciertos deportes, y así sucesivamente. Pero entonces también se ha dado la apertura incluso para el deporte recreativo. Yo me acuerdo que en el anterior gobierno había un altísimo presupuesto para, no me acuerdo cómo se llamaba el programa, me parece, Supérate, creo que se llamaba Supérate, y era para la práctica del deporte recreativo como búsqueda de la paz. Es decir, que en lugar de estar peleando y que se armen pandillas o el microtráfico, que a través del deporte recreativo se buscara actividad física, que nos está golpeando muy duro a la humanidad en este momento por el sedentarismo. Actividad física, bajarle la obesidad, y sobre todo buscar una actividad recreativa y de entretenimiento a través del deporte. Ese programa Supérate tenía muchísimos recursos para hacer campeonatos regionales, locales, buscar justamente que el deporte fuera un elemento de paz. Y para nosotros en el ámbito de la discapacidad, pues como les digo, supremamente importante a través de la ley 582 que creó el Comité Paralímpico en Colombia. El año pasado salió la ley 1990, bueno, no recuerdo el número, que modificó el deporte paralímpico, el deporte adaptado, pero la verdad, Nelson, que sí ha sido muy importante, porque
Esto ha permitido como el crecimiento de las federaciones por tipo de discapacidad, ha permitido la creación de clubes, y yo creo que todas las personas con discapacidad en algún momento hemos practicado algún deporte, y por esa vía hemos empezado como a integrarnos con los demás compañeros, como a realizar alguna actividad deportiva, como a encontrarle sentido a la vida en medio de la discapacidad, cuando algunas personas se sentían o se han sentido derrumbarse un poco por la discapacidad misma. Pero el deporte es clave para nosotros, mejor dicho, el deporte es importantísimo para todo el mundo y para las personas con discapacidad aún más. Yo creo que muchas personas lo han necesitado para su arranque y para su inclusión, pero sobre todo ahora, Nelson, si yo hubiera tenido, o mejor dicho, yo conozco nadadores de alto rendimiento con discapacidad visual que por mantener las marcas y por mantener, digamos, cierto nivel a nivel internacional, pueden ganar 3, 4, 5 millones de pesos. O sea, esto, mejor dicho, ya eso tiene un reconocimiento muy importante y la gente se le dedica, porque prácticamente que se vuelve una forma de vida, bien por el deporte y bien por lo económico. O sea, esto se vuelve, es realmente muy importante la práctica del deporte y sobre todo el estímulo económico. Yo me acuerdo incluso, Nelson, que yo leí yo no me acuerdo si yo intervine o me parece que yo intervine con un concepto de la SED Arboleda. Creo que fue la sentencia 410 o del 2011, que unos deportistas de Valledupar obtuvieron unas medallas en unos juegos paranacionales o nacionales adaptados, que se llaman paranacionales por el paralimpismo, en unos juegos nacionales, pero ellos no tuvieron el estímulo económico, es decir, se ganaron la medalla de oro o de plata, pero no tenían reconocimiento económico, y ellos le pedían al departamento del Cesar que así como los deportistas nacionales los deportistas convencionales cuando obtienen una medalla en juegos nacionales, hay una tabla. Y miren, si obtienen la de oro en los juegos nacionales, ¿no? Nacionales del país, se les da tanto, pero a las personas con discapacidad no tenían reconocimiento económico, tenían el reconocimiento de la presea, de la medalla en sí misma. Y la Corte Constitucional le ordenó al departamento que tenía que darle el mismo estímulo económico que a los deportistas convencionales. Entonces yo creo que esto es un desarrollo jurídico muy interesante, la verdad, la práctica del deporte, de los que lo hicimos de manera recreativa y de manera de integración, no, ahora ya tiene su estímulo y mantener un cierto rendimiento o un rendimiento alto en el deporte ya tiene un estímulo económico y va en sintonía de la garantía de los derechos. Así que el deporte es un derecho, y si obtengo ciertas marcas también tengo un derecho a un estímulo económico. Entonces yo creo que esto para las personas con discapacidad ha tenido un desarrollo interesantísimo y sigue siendo muy muy bonito ver que las personas con discapacidad quieren practicar su deporte, y ya lo están haciendo pues con mucho profesionalismo. Esto llega a un nivel donde ya son profesionales de su respectivo deporte, y qué bueno que el Estado lo está pagando, ¿no? Así como en otras actividades paga o fomenta actividades culturales o fomenta actividades artísticas, pues esto también es un impulso propio de los derechos de contenido económico que el Estado tiene que fomentar la práctica del deporte. Sea oportuno para nuestros oyentes recordar cómo el doctor Carlos Alberto Parra fue presidente del Comité Paralímpico y por eso habla con conocimiento de causa, y cómo desde sus conceptos, desde su asesoría, ha apoyado la ley que enmarca el deporte paralímpico en nuestra patria. Ahora sí continuamos con el artículo número 53 de nuestra Constitución en este viaje imaginario a través de esta ruta por la Constitución para lograr una paz, una equidad y una justicia para todas y todos.
Artículo 53. El Congreso expedirá el Estatuto del Trabajo. La ley correspondiente tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales. Igualdad de oportunidades para los trabajadores. Remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo. Estabilidad en el empleo. Irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales. Facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles. Situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho. Primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales. Garantía a la seguridad social. La capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario. Protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad. El Estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones legales. Los convenios internacionales del trabajo, debidamente ratificados, hacen parte de la legislación interna. La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo no pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores. Bueno, aquí leíamos el artículo 53 que precisamente habla de los principios fundamentales de los trabajadores. Pero es curioso, Nelson, porque a partir de este artículo encontramos una serie de 5 artículos seguidos sobre los derechos de los trabajadores, que esto fue propio, mejor dicho, la Constitución del 91 fue muy rica en reconocer los derechos de los trabajadores, de los principios, el 54 de la formación y habilitación de los trabajadores, el 54, el 55 respecto a la negociación colectiva, el 56 respecto a la huelga y el 57 respecto a la participación de los trabajadores en sus empresas, digamos, para que también los hagan partícipes de las utilidades o participar directamente los trabajadores en la repartición de utilidades. Entonces digamos que vienen esta seguidilla de derechos de los trabajadores, que pues la Constitución fue como muy generosa en reconocer todos los derechos de los trabajadores, de la negociación colectiva, de los sindicatos. Esto fue pues muy rica, ¿no? Por eso se dice que la Constitución de los Derechos Humanos. Y en este artículo 53 este artículo 53 tiene 2 aspectos muy importantes, porque reconoce los principios fundamentales de los trabajadores y en la segunda parte del artículo reconoce las normas de la OIT como parte del bloque de constitucionalidad, que ya lo voy a comentar. Pero la primera parte de los principios fundamentales pues reconoce unos principios propios de un trabajador que son y dice que son irrenunciables. Es decir, así yo diga que yo voy a venir sábados y domingos y que me renuncio a mi descanso, no lo permite este artículo 53, porque son, así que en el contrato de trabajo, si son de los principios fundamentales, ya dice por sí que uno de los principios es que los derechos de los trabajadores no se pueden renunciar. O sea, si dice yo voy a venir por la mitad de mi sueldo, pues no se puede renunciar, así lo puede poner una cláusula, puede quedar ahí consagrado en el contrato, pero eso no se puede renunciar. Que eso es lo bueno de estos principios, digamos, a una remuneración igual a los que tienen este mismo trabajo, que tiene, digamos, un horario, que tiene derecho a una formación, que tiene derecho a unos estímulos dentro del trabajo, como a que lo vayan ascendiendo, que tiene derecho a su descanso remunerado, que tiene derecho a sus vacaciones. Todos los principios de los trabajadores, los principios fundamentales están aquí consagrados. Digamos que se hace un listado de los principios fundamentales de los trabajadores, pero lo que más me gusta es eso que le comento, Nelson, que son irrenunciables. O sea, sí,
puede que quede en la redacción de un contrato, pero así, si lo revisa un juez y son de los principios, de estos principios del artículo 53, que son irrenunciables, no importa. Puede que al trabajador se lo pongan a firmar, pero no importa, él no puede renunciar a esos derechos. Entonces me parece muy bueno porque es una protección al trabajador de que así le pongan una cláusula condicionada para que firme el contrato, no importa, él la puede firmar, que igual en la vía judicial estos principios son irrenunciables. Él puede renunciar a las vacaciones, no importa, eso es irrenunciable, tiene derecho a sus vacaciones. De hecho, por ejemplo, históricamente, Nelson, las vacaciones en el Estado, había una forma de compensárselas pagándolas. Es decir, cuando por necesidades del servicio público una persona no tomaba vacaciones, pues se las pagaba. Pero entonces esa era una práctica reiterada de que preferían que se las pagaran. Ahora, digamos, es obligatorio tomar las vacaciones, porque es irrenunciable. O sea, precisamente no es que yo las pago, no, es irrenunciable. Y así, pues no sé en ese listado cuál de todos se me escapará, pero lo que quiero resaltar es que todos estos derechos de los trabajadores, a su remuneración, a su horario, a sus días entre las 48 horas de trabajo hay unas horas de formación, y todos estos derechos se constituyen los sindicatos tienen un artículo específico, pero sí, digamos que ellos un derecho es hacer parte de los sindicatos en caso de que se quiera hacer parte de él. Y todos los que están ahí, ¿no? El derecho a la huelga también tiene un artículo más adelante, el 56, pero estos principios, este listado que hace el artículo 53, lo bueno es que son los derechos fundamentales, no habla de derechos fundamentales, sino principios fundamentales de los trabajadores. Esa es la primera parte. Y la segunda parte, como le decía, que cuando uno explica el bloque de constitucionalidad en Colombia, dice que hace parte del bloque de constitucionalidad, es decir, que aunque no esté en la Constitución, los tratados de la OIT ratificados por Colombia hacen parte de la Constitución, de lo que se llama la figura del bloque de constitucionalidad. Entonces, aquí está en este artículo la remisión a las normas de la OIT y sus jurisprudencia, digamos, de la Organización Internacional del Trabajo. Entonces es muy bueno, porque por ejemplo, el convenio 159 de adaptación y la adaptación y readaptación de las personas inválidas, que laboralmente se llama así, inválidos, o de los trabajadores que han perdido capacidad laboral. Ese convenio de la OIT se incorpora y hace parte del bloque de constitucionalidad por vía de este artículo 53 de la Constitución. Pues ahí está, nos sirve mucho para incorporar convenios específicos de discapacidad y invalidez que están dentro de la Organización Internacional del Trabajo. Por vía del bloque de constitucionalidad, este artículo en la última parte hace referencia a esas normas de la OIT. Entonces me parece interesantísimo porque tiene una estructura interna de los principios fundamentales en Colombia y una estructura para el derecho internacional que es las normas de la Organización Internacional del Trabajo. Y encontramos otro aspecto importante que es necesario recalcar para nuestra audiencia. Hay muchos artículos que así no mencionen a la población de personas con discapacidad, se utilizan o pueden servir de insumo, como decíamos en un principio, para que se legisle en términos de discapacidad, ya con artículos específicos o con leyes específicas, como acaba de demostrarlo el doctor Parra con este artículo 53 y el Tratado de la Organización Internacional del Trabajo, a partir de esa resolución 159 de 1993, si no estoy mal, era esa, ¿cierto? Así es. Ahora sí, finalizamos este trayecto
con otro de esas normas donde se menciona específicamente a la población de personas con discapacidad, donde jugamos de locales, permítame el término, y qué mejor que sea el doctor Carlos Alberto Parra el que nos hable de este artículo 54. Previamente lo escuchamos en la voz de Luis Gabriel González Naranjo. Artículo 54. Es obligación del Estado y de los empleadores ofrecer formación y habilitación profesional y técnica a quienes lo requieran. El Estado debe propiciar la ubicación laboral de las personas en edad de trabajar y garantizar a los minusválidos el derecho a un trabajo acorde con sus condiciones de salud. Bueno, este artículo para mí es muy sentido porque me acuerdo pues que incluso cuando se trabajó allá en la Constituyente, que hubo como la asesoría de personas con discapacidad, de lo que más insistíamos, pues había varios, ¿no? Lo de la igualdad, pero también queríamos del derecho al trabajo, y cuando hicieron las mesas de trabajo de la 361, yo me metí en una de las de trabajo, porque yo decía, no, en sentido práctico, la solución más directa de las personas con discapacidad es encontrar un trabajo. Y en ese artículo precisamente se habla de que el Estado debe proveer, debe buscar la manera o la inclusión laboral de todos los colombianos, no solo de las personas con discapacidad, en un principio de todos los colombianos. Digamos que debe generar oferta laboral o debe buscar la manera de que las personas se vinculen al mundo laboral productivo. Precisamente incluso ahora en la reactivación económica después de la pandemia, uno dice después de la pandemia, pero pues como estamos hablando de los picos y el tercer pico, pues seguimos en esto, pero hay un propósito de la reactivación, y por eso incluso el Estado, por ejemplo, ha querido compensar la desigualdad laboral de las mujeres, de los jóvenes que buscan su primer empleo y de las personas con discapacidad. Entonces este artículo habla también precisamente en términos generales de buscar la garantía laboral de todos los colombianos, y ya en el sentido particular, como dice Nelson, para jugar de locales, habla también del impulso a la vinculación laboral de las personas minusválidas. Aquí ya no utilizó disminuidos como en el artículo 47, sino que utilizó minusválido, que ese término hacía mucho tiempo, pues realmente hace mucho tiempo, entonces en España también se utilizó la ley LISMI, que era de limitar, bueno, también hablaba de minusválidos, se anotó una literatura, menos mal ya con la Convención de Discapacidad se ha unificado el término un poco más, ya se habla de personas con discapacidad, pero en última sí, lo que este artículo 54 lo hemos utilizado muchas veces para fundamentar el decreto 2011, incluso hemos hablado pues cómo el Estado debería buscar, digamos, la manera de que las personas con discapacidad entren en carrera administrativa para los concursos del Estado, que eso es muy difícil competir por una plaza de estas. Incluso alguna vez hablábamos con la función pública a ver cómo se podía hacer de pronto un concurso, una carrera cerrada, porque el artículo creo que es 24 de la 361 habla de que en caso de empate en el primer puesto se preferirá a la persona con discapacidad. Pero es que para llegar allá, para llegar al primer puesto está también difícil en eso. Entonces, pues uno, como ha tenido, las personas con discapacidad hemos tenido un rezago generalmente en el proceso educativo, porque uno no tiene las guías, los textos, el libro original en braille o en digital no los tiene, sino que acude uno a que le lean, a transcribir uno aparte del libro en braille, a grabar en casetes, es decir, que le toca uno con las uñas todo el proceso educativo y las pruebas que le hacen en el proceso educativo. ¿Por qué lo lógico? ¿Por qué piensan que lo lógico va a ser que en un concurso del orden nacional va a quedar de primer puesto? O sea, no tiene sentido que si ha habido un rezago, digamos que todas las adaptaciones para garantizar el derecho a la igualdad en la educación no se garantiza.
Entonces, ¿por qué a nivel nacional va a quedar de primero? Pues bueno, habrán casos y qué bueno que las haya, pero pues no sería lo lógico, porque es que de todas maneras la adaptación en la educación inclusiva no es perfecta, no tenemos todo al alcance de la mano y todas las adaptaciones posibles para tener, digamos, unos niveles de muy altos. Entonces digo yo, ¿por qué entonces sí nos exige quedar de primer puesto? Por la condición de que en los concursos y la carrera administrativa es de mérito, eso yo lo entiendo perfectamente. Pero pues para eso la misma Constitución en el artículo 13 reconoce que hay una situación de debilidad manifiesta, reconoce que hay una situación de desventaja. Entonces, pues bueno, eso ya es un poco una crítica mía, pues de que en el artículo 54 se fomenta el empleo, pero pues por ejemplo con el decreto 2011 de Nelson se está promoviendo el empleo de las personas con discapacidad, pero únicamente para los cargos provisionales, los que están vacantes, mientras tanto que no se haga el concurso. Y finalmente pues finalmente se decidió, para subir un poco las estadísticas, incluir los contratistas también, pero inicialmente en el decreto no estaban los de prestación de servicios, pero pues digamos que también se incluyó. Pero pues uno sabe que las personas con discapacidad que estén en un provisional pues están ahí un poco en la cuerda floja, porque en cualquier momento se viene el concurso. Entonces, ¿el Estado reconoce la equiparación de las oportunidades? Pues digamos, pero ¿en qué sentido, Nelson? Es decir, reconoce que las personas con discapacidad precisamente tienen una debilidad manifiesta debido a su misma condición y que es necesario darles algún tratamiento para equilibrar las cargas, como se diría en términos coloquiales. Sí, claro, por eso yo digo que si constitucionalmente se reconoció la debilidad manifiesta, eso permite quebrar el principio de igualdad, porque si usted ya dice estas personas no están en la misma condición por su situación de discapacidad, pues por eso es que se permiten las acciones afirmativas, que sería esa ruptura del principio de igualdad a través de las acciones afirmativas, porque hace que está en una situación de debilidad manifiesta. Pero esto ha sido como uno de los temas más complejos de los derechos de de por sí de todos los colombianos. En este momento estamos en un desempleo que creo que para enero marcó el 17.3, que es complicadísimo para todos. Pero digo, para las personas con discapacidad esto ya es una cosa muy marcada, y por eso, y para todos los colombianos, por eso la dificultad de lo que veníamos hablando del artículo 48 de la Seguridad Social, porque es que hay 15 millones de colombianos flotando en medio de la informalidad. Entonces, si flotan ahí en medio del rebusque de la informalidad, pues no cuentan con seguridad social, y las personas con discapacidad pues se maneja unas estadísticas de cerca del 80% de desempleo de las personas con discapacidad. Así es muy complicado, digamos, garantizar otros derechos que vienen derivados de una autonomía económica. Sin embargo, pues yo sé que el Estado está haciendo la tarea, porque digamos antes el decreto 2011 no existía, o sea que al menos estamos hablando de que ya existe, de que se está haciendo un esfuerzo por vincular personas con discapacidad, y desde el INSS lo estamos haciendo. Tenemos un grupo de 3-4 personas que estamos trabajando precisamente para la empleabilidad de las personas ciegas, que dentro de la misma discapacidad pues son uno de los mayores dificultades para emplear. O sea, dentro de la misma discapacidad los ciegos somos los que más tenemos dificultades para emplearnos. Entonces este derecho a mí me parece supremamente importante, me parece una conquista jurídica muy buena que haya quedado en el artículo 50. Me parece que una mención expresa a la discapacidad me parece interesantísimo, y eso ha sido un logro de la Constituyente del 91. Pero digo que así mismo, como fue un gran logro, ha sido también difícil después de 30 años encontrar unos
grandes resultados a este artículo 54, que fue una conquista, pero que tampoco nos ha llevado en la realidad a un gran nivel de empleabilidad de la población con discapacidad. Pues también porque pues yo también ya lo he dicho en el diagnóstico, ¿no? El problema del desempleo no es solamente de las personas con discapacidad, sino que también es de todos los colombianos, y de la transformación digital, incluso con los nuevos emprendimientos, con las nuevas profesiones, porque ahora se prioriza que sean ingenieros de sistemas, que sean desarrolladores, que digamos tengan otras habilidades, y realmente la tecnología para ciegos pues ha encontrado desarrollo que yo creo que en los últimos 20 años, Nelson. Sí, ha sido más enfática y el avance ha sido más evidente. Por eso, pero digamos que anteriormente sin lectores de pantalla, sin los escáneres para transcribir los documentos, sin gobierno en línea, sin toda la parte digital, pues era muy difícil. Pues sí se podía con un asistente y trabajar así muy artesanalmente, pero realmente lo que nos ha abierto la puerta pues es contar ya con el computador, con los archivos, con poder desarrollar nosotros la actividad y la autonomía. Eso realmente nos ha abierto una gran posibilidad para cumplir este artículo 54 y buscar la empleabilidad de la discapacidad. Sí, la tecnología, y seguirá siendo así a través de la cibernética, la robótica, seguirán siendo elementos que nos van a dar una posibilidad de cada vez ir superando más la discapacidad. Pero mientras eso sucede, la constitución política es el mejor instrumento para equilibrar nuestra condición en términos de igualdad frente a las personas que no tienen discapacidad. Agradeciendo como siempre esta maravillosa oportunidad que nos da de aprender, de continuar profundizando en nuestro patrimonio social más representativo como es la Carta Magna. Doctor Carlos Alberto Parra Duzán, le dejamos para que continúe en su importante labor al frente del Instituto Nacional para Ciegos, y también generando asesoría, generando consulta para el mejoramiento de las condiciones, gracias a su condición de erudito en temas de constitucionalidad y en general del derecho aplicado a la superación de la discapacidad para las personas que tenemos esta condición en nuestra patria. Muchísimas gracias, doctor Parra. Muchas gracias, Nelson, por la invitación. Créeme que la disfruté, y qué bueno hablar de nuestra querida Constitución, de la Constitución del 91, que es como yo creo que la Constitución más avanzada de las 9 constituciones que hemos tenido, y definitivamente la única que nos ha mencionado expresamente a la población con discapacidad. Así que pues complacido de nuevamente seguir hablando de la Constitución en este año de conmemoración de sus 30 años de existencia, de vigencia de la Constitución del 91. Así que muchísimas gracias, y a los oyentes también un abrazo, Nelson, y estaremos en contacto todo el tiempo hasta llegar hasta la fecha. Vamos a ver si estamos el 4 o el 6 de julio, el día que se proclamó la Constitución. Con mis agradecimientos al doctor Carlos Alberto Parra Duzán, director general del INSI, quien propicia este espacio para la construcción de nuestra acción ciudadana, a Henry Díaz, quien lidera el equipo de INSI Radio, y a Joshua Villamizar León, que desde su estudio de grabación de Dange Production realiza este encuentro semanal. Me despido, como siempre, con un virtual pero muy cálido abrazo fraterno para todas y todos. Hasta próxima ocasión. Chao, chao. 3, 2, 1, al aire. Acción Ciudadana. Todos los sábados y domingos a las 10 de la mañana en INSI Radio. Trabajamos juntos por el reconocimiento y la garantía de los derechos de las personas con discapacidad visual. Participe. @INSI-radio. INSI Radio. Una forma diferente de ver el mundo.